Buenas tardes, estoy contento de estar con ustedes de nuevo. La semana pasada hablábamos de lo que es hacer crecer el espíritu sobre el alma y sobre el cuerpo y la importancia del crecimiento del espíritu, y eso es lo que vamos a comenzar ahora en lo que viene seguido, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, que tiene que ver con hacer crecer el espíritu para que tome dominio del alma y del cuerpo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 13, y dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir que el crecimiento espiritual tiene que ver directamente con la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso nos va a hacer crecer, cuando hagamos crecer a Cristo en nuestro corazón, hasta la medida del varón perfecto. Y así podemos definir el crecimiento espiritual, que tiene que ver con la capacidad de nuestro espíritu de conectarse con Dios y a su vez esto alimentar el espíritu a través de esa conexión, y el espíritu va creciendo como cualquier niño que crezca. Por ejemplo, vamos a tomar un bebé. ¿Ese niño podría crecer si no tiene alimento? Es muy difícil que un niño crezca si no tiene alimento, o que definitivamente cualquier ser humano crezca si no tiene alimento. El concepto es que para el crecimiento se requiere una buena alimentación y una sana alimentación. No es cualquier alimentación, es una sana alimentación. Por lo tanto, cómo alimentamos nuestro ser determina el tipo de crecimiento que vamos a tener. Si yo quiero tener un crecimiento del espíritu, debo alimentarme con cosas del espíritu y no cualquier cosa. Por eso hablábamos específicamente de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Las doctrinas generalmente son una interpretación de lo que es Dios, y las religiones buscan llegar a Dios bajo esas interpretaciones que tienen. Ahora, para llegar a Dios yo necesito fe y conocimiento del Hijo de Dios, más allá que las doctrinas. Y cuando yo tengo esta conexión con Dios, entonces puedo llegar a empezar a crecer mediante la fuerza que Dios da a mi espíritu, porque Él comparte su fuerza y su crecimiento en mí, y su poder en mí para darme el crecimiento espiritual. Lo contrario es alimentar el alma. El alma se alimenta con los ojos, los oídos, los órganos de los sentidos, que van directamente a la mente. Y obviamente si yo escucho noticias o escucho todas las cosas que yo no debo escuchar, o veo las cosas que no debo ver, se va a alimentar mi mente. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo veo algo y mi mente se alimenta de ira, obviamente quiero decirles, o de odio, les quiero decir que eso no viene de Dios. Si se alimenta de otras cosas como violencia o alguna, lo que sea, lo sexual, lo que sea, esto va a entrar en la mente y va a quedar esa imagen grabada en nuestras almas o mentes, y va a crecer nuestra mente. Si yo no alimento el espíritu, no va a crecer el espíritu y morirá. Si un niño no se alimenta, morirá claramente. Por lo tanto, si el espíritu ha de crecer, hay que hacer un esfuerzo para alimentarlo. A diferencia de lo que es el alma, que el alma se alimenta sola, porque todos los días vemos, todos los días escuchamos, todos los días con los órganos de los sentidos, que son 5, estamos haciendo crecer nuestra mente: gusto, olfato, tacto, vista, oído. Y eso alimenta todos los días nuestra mente. Y eso, el alma. Y eso hace crecer el alma. Cuanto más la persona alimente su alma, mayormente crecerá su alma y será más almático. Y cuanto más haga crecer su espíritu, hará crecer el espíritu, y por lo tanto será espiritualmente más maduro o evolucionado. Y esto quiero que entiendan, que hasta llegar a la estatura del varón perfecto, no puedo tratar de colocarme una persona imperfecta a quien imitar. Si tengo que imitar a alguien, prefiero tratar de imitar a alguien que sea realmente perfecto, para darme un mejor futuro a mí y a los demás. Ahora, con la autoridad que Él nos dejó en la tierra, Él nos dejó la autoridad de ser hijos de Dios.
nos dio la autoridad de potestad sobre el cielo y la tierra para atar y desatar. Y una autoridad que me convierte claramente en una persona que es importante bajo los ojos espirituales, porque la sociedad lo reconoce por su rectitud o santidad, su autoridad espiritual, que es ser hijo de Dios, no un mendigo del reino de Dios, sino que es ser un hijo de Dios. Y eso es muy importante, tal como lo hacía la iglesia primitiva, que también tenía el poder de Dios, porque tenía su presencia, porque era tanto el crecimiento espiritual que Dios habita en ese espíritu, y realmente tenía el poder del Espíritu para hacer milagros, que es lo que realmente buscamos. Rabí Zacarías, que es una persona que en realidad he estado escuchando y que me parece muy interesante su aproximación a lo que es el cristianismo, decía una frase: necesitamos una apologética cristiana que no solo sea escuchada, sino que también sea vista. Esto quiere decir que deben ver a Cristo a través de mi persona. Y todo comienza con la aceptación de Cristo. Porque si yo no acepto al varón perfecto, ¿cómo podrá crecer el varón perfecto en mi vida? Si yo quiero mejorar mi vida, debo aceptar al varón perfecto para que mis imperfecciones desaparezcan. ¿Por qué debo crecer? Muy importante. Yo debo crecer por mí, primeramente, porque como esta relación es individual, si yo crezco, la persona más afectada, beneficiada, soy yo mismo. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos heridas desde la infancia. Cuando Dios empieza a unirse a nosotros, Él dice que vino a limpiar al que estaba oprimido de corazón. Eso dice la palabra. Por lo tanto, Él comienza con una limpieza del corazón para posteriormente sanarlo por completo. De los que me están escuchando, estoy seguro que les gustaría mucho sanar su corazón y sacar angustias y ansiedades y cosas que realmente no nos son útiles para vivir la vida. Y además de eso, esto implica que yo tengo que morir a ese yo que creó mecanismos de defensas para defenderse de esas heridas que no son buenos. Y eso tengo que sacarlo de mi corazón, porque si no voy a seguir cometiendo los mismos errores. El crecimiento espiritual primero es por mí, porque yo debo mejorar. Yo debo salir de una esclavitud que tengo, incluso en algunos casos desde la infancia, con paradigmas, con marcas, con trancas que traemos desde la infancia que nos hacen cometer errores. Por Dios, que nos haría bien ser libres de esto y poder optar por un yo que sea completamente libre, creado en base al amor, en base a la fe, que es la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y mucho más que eso, pero un yo verdaderamente libre. Entonces, ¿por qué debo crecer? Por mí mismo. ¿Por quién además debo crecer? Por mi familia. Porque mi familia ha tenido que tolerar todas mis imperfecciones y ha tenido que vivir todas mis imperfecciones. Algunas, lamentablemente, son mucho más complicadas que otras y hacen que realmente tengamos verdaderos problemas, por lo tanto, como familia. Por lo tanto, no solo debo crecer por mí, también debo crecer por la familia, pero además debo crecer por la humanidad. Yo creo que todos ustedes están cansados de la injusticia que se ve en la tierra, donde han hecho leyes. ¿Y quiénes hacen las leyes? Los políticos, que a su vez son corruptos. Por lo tanto, las leyes dejan mucho que desear y dejan en libertad a alguien que no debiera estar libre. Por lo tanto, hay mucha cosa de la humanidad que necesitamos cambiar, pero necesitamos gente con un impermeable a la corrupción, un impermeable a la falta de rectitud, a la falta de honestidad, porque necesitamos una humanidad de mejor calidad. Y esto es muy importante, porque esta humanidad que hoy día tenemos es individualista, es yoísta, es egoísta, es egocéntrico, a tal punto que solo les interesan sus derechos y al carajo los demás. No importa nada a los demás, porque no importa ni siquiera la tierra. Precisamente por eso estamos destruyendo la tierra, precisamente por ese pensamiento, porque nadie toma conciencia de lo que es la tierra. Y hablando de lo mismo, nunca el ser humano había tenido tanto poder como ahora, ni tanto conocimiento, en poder entre comillas, poder como para poder crear cosas, y nunca tanto conocimiento, pero nunca había tenido la capacidad de destruir la tierra, al punto que los informes que ya tiene la ONU
Dicen que la Tierra será inhabitable para el año 2050, lo que significa que tus hijos no tienen futuro, mis nietos tampoco. Y si no hacemos y no cambiamos la humanidad, es urgente la necesidad de cambiar la humanidad, pues el mal está en el corazón del hombre. Y si seguimos con esas cosas, vamos a destruir la tierra, pero también nos destruiremos a nosotros mismos, pero también destruiremos a todo ser vivo de la tierra y del reino animal y vegetal y de los insectos. Yo creo que esta humanidad, sin duda, ha hecho más daño que cualquier otra humanidad que hayamos tenido en la historia del pasado. No hablo de extraterrestres, hablo de la historia de los seres humanos. Y en este caso siento que existe una necesidad súper urgente de cambiar el rumbo de la humanidad. Pues si no cambia, estamos destinados, según los informes científicos, estamos todos destinados a la muerte. Y no es que yo quiera decirlo, búsquelo en internet. Tierra será inhabitable para el año 2050. ¿Y sabe cuándo comienza esto? Todo esto comienza por los cambios climáticos que finalmente destruirán los arrecifes y destruirá absolutamente todo. Y esto comienza el año 2030. Tenemos 10 años para cambiar, solo 10. Y esto implica una necesidad ultra urgente de cambio de la humanidad. Y si esto no ocurre, entonces estamos todos condenados a lo que nosotros mismos estamos haciendo. Una destrucción y con una inconsciencia absoluta, sin ni siquiera, no sé, a mí me importa lo que le pase al mundo, a la tierra, y si importa por qué hacemos las cosas que realmente contaminan y no tomamos una conciencia absoluta de lo que debiéramos ser y por qué mejor no actuamos en pro del bien mayor en vez del bien individual. Ese es el problema. No hay futuro, no existe futuro con una humanidad que tenga este mismo tipo de pensamiento. Para que la humanidad tenga algún futuro, necesitamos cambiar la humanidad. Y si esto no ocurre, entonces nos merecemos lo que viene. Porque la destrucción que nosotros mismos hemos creado, absolutamente científicamente hablando, la hemos creado nosotros. No podemos esperar otra cosa que la destrucción que nosotros mismos hemos hecho. Necesitamos un despertar urgente de la humanidad. Necesitamos un renacimiento de la humanidad, pues si no, no existe el futuro. Y necesitamos gente que ya de una vez por todas decida seguir la vida con valor, con valores. Valor para vivir, fe para morir. Valor para vivir significa defender todos los principios con los cuales yo fui creado. Yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Las características de Dios son amor, fe, justicia, paz, honestidad. Y esas características y muchas más debo yo tenerlas en mí. Y cuando esto ocurra, podremos tener una humanidad evolucionada, que tenga una capacidad de pensar en el bien mayor por sobre el bien individual. ¿Sabe usted lo que genera la corrupción? Lo que genera la corrupción es el bien individual por sobre el bien mayor. Entonces, cuando eso sucede, el egoísmo se apoderó, la ambición se apoderó, y en ese caso el mal está apoderado del corazón de esa persona y gobierna el corazón de esa persona. Por lo tanto, la necesidad de crecimiento espiritual es absolutamente urgente y es necesario que ocurra hoy. Hoy tenemos 10 años para cambiar esto antes que se destruya incluso el futuro de nuestros nietos o hijos. Es importante crecer. Algunos obstáculos que tenemos para el crecimiento. Las heridas del alma impiden el crecimiento. Créanme que es así. Cuando alguien está sufriendo, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de hacer nada y no tiene ganas de acercarse a Dios. Al final, muchos llegan por la herida, pero al principio no quieren nada. Y si no abren sus mentes, ¿saben lo que significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento fue escrito en griego y fue escrito como metanoia, que significa apertura de mente. Cuando la palabra dice que tenemos que arrepentirnos, tenemos que abrir nuestras mentes para dar alguna posibilidad de crecimiento. Y ahí viene el pensamiento de Cristo para reemplazar los pensamientos y filosofías actuales. Que por cierto, ninguna ha ofrecido una real solución
para salvarnos de nuestra propia destrucción. ¿Qué otra cosa impide? El estado del alma. Una son las heridas del alma, que puede ser desde la infancia, y la otra es el estado del alma. Por ejemplo, si alguien está con angustia, ansiedad, crisis de pánico o temores, ese es el estado actual del alma. Ese estado actual del alma también impide. Hay otra cosa que también impide. Nuestros propios dioses. Todos tenemos un creer, todos tenemos un credo. No hay nadie que no lo tenga, absolutamente nadie. Algunos creen en el dinero, ese es su Dios. Otros creen en ellos mismos, autosuficiencia. Otros creen en diferentes filosofías. Otros creen en la política, pero todos tienen un credo. El punto es, ¿ese credo es realmente honesto? ¿Ese credo realmente llevará a una rectitud, a una humanidad evolucionada que sea capaz de cambiar el destino? Si no es así, esa filosofía en realidad no tiene futuro. Y por lo tanto necesitamos cuestionarnos esas cosas. Otra cosa que impide el crecimiento espiritual, el yo, el orgullo. Vaya que es grave eso. Ya vamos a ver en el futuro lo que significa el yo. Y la otra cosa que también impide el crecimiento es la falta de fe. Esos son los obstáculos. Ahora, ¿quién produce el crecimiento? Y esto quiero dejarlo claro. Y lo dice clarito la palabra de Dios. Un niño no crece porque quiere crecer. Crece porque su padre le trae alimento a la casa y su madre se lo da. Entonces, básicamente el concepto es que crece porque hay un cuidado espiritual de ese niño. Por lo tanto, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, está hablando Pablo. Dice, yo planté, se refiere a Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni tampoco el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, son parte del cuerpo de Cristo. Aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Quiero hacer hincapié en esa palabra, colaboradores, y vosotros sois la labranza de Dios. Quiero decirles que Dios ocupa a seres humanos como colaboradores de Dios. ¿Por qué? No, Pablo no menosprecia al que plantó, tampoco menosprecia al que regó, pero él tiene clarito que el crecimiento lo da Dios. Esto quiere decir que el crecimiento está dado por Dios. No piense en otra cosa. Dios el Padre va a dar el crecimiento. Y el crecimiento es una orden que Dios manda en varias partes de la Biblia, por no decir muchísimas, casi todo. Habla de lo que es la madurez espiritual y el crecimiento en fe, el crecimiento y sacando lo malo del corazón, apartándose del mal. Y para apartarse del mal tenemos que ser radicales con el mal. Ese es parte del crecimiento, ¿me entienden? Pero yo les voy a mostrar varios versículos bíblicos que nos enseñan que Dios pide el crecimiento espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerden que el cristianismo se basa en la fe en Jesucristo y en el conocimiento de Dios y del Hijo de Dios. Y si no se entiende esto, las doctrinas estarán desviadas. Cualquier otra doctrina que no se centre específicamente en Cristo y en la conexión con el Dios Padre, porque Jesucristo es el camino para llegar al Padre, entonces básicamente no se ha entendido el cristianismo. Pero el crecimiento tiene que ver con el conocimiento de Dios que yo debo claramente buscar. Primera Tesalonicenses 3:12, que el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. También Jesucristo dijo, en esto os conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Y cómo llega ese amor
Romanos capítulo 5, versículo 5 nos deja la película súper clara. El amor de Dios es derramado en nuestro espíritu o corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace crecer el amor en nosotros? Dios a través del Espíritu Santo, que es lo que Jesús dejó como consolador para nuestras vidas. Entonces, claramente el crecimiento lo da Dios, pero yo tengo que recibir al Espíritu Santo. Yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, crecimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y obras muertas y de la fe hacia Dios. O sea, quiere decir, ya salgan de la niñez, aun y cuando nos habla también que de la niñez también debemos buscar la leche espiritual, pero ya no solamente tomando leche, sino que yendo a alimentos más contundentes para lograr un crecimiento. Esto quiere decir, cuando nacemos necesitamos leche espiritual, los fundamentos, el arrepentimiento y las obras que Dios necesita para nosotros. Pero después de eso tenemos que ir creciendo y comer porotos, comida contundente, que nos produzca un crecimiento realmente más importante y fortaleza también. Segunda de Pedro 1:5 dice: por esta razón, obrando en toda diligencia, esfuerzo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Aquí hay escalones que nos enseña básicamente cómo ir creciendo espiritualmente. Pero esencialmente lo que está enseñando aquí es salir de un yo para participar en un todo, en el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque salimos del egocentrismo. Créame, el universo no gira en torno a mí ni en torno a ti, gira en torno a Dios. Y en esencia, cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender muchas cosas. Vamos a ver el crecimiento de Cristo. Y mira, Lucas capítulo 1, versículo 8, hay cosas muy, muy interesantes. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Mira qué interesante lo que dice: y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Lucas 2:40 dice: el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y en Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aquí hay algo muy importante. El crecimiento espiritual hace vernos diferentes frente a Dios, pero también frente a los hombres. Y esto genera un testimonio que hace creíble todo lo que esa persona dice. Hay algunos requisitos para el crecimiento espiritual, y esto, si ustedes quieren crecer, debemos cumplirlos. La primera es la aceptación de Cristo. Dios no da el crecimiento a aquel que no lo quiere. Dios no da al crecimiento a aquel que no ha aceptado a Cristo, el varón perfecto, para guiarnos, que ha puesto el camino que debemos seguir, porque Jesucristo es el camino. Entonces, Dios no va a dar el crecimiento a alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que no ha aceptado el camino, que no ha aceptado la verdad y que no ha aceptado la vida. Es difícil que alguien crezca si no tiene vida. Por lo tanto, tiene que aceptar la vida, tiene que aceptar la verdad para poder crecer y tiene que caminar por el camino. De lo contrario, no podrá crecer. Hechos 16:31 nos deja esto claro. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que hay una promesa, una tremenda promesa. Si tú eres salvo y logras crecer espiritualmente y hacemos una humanidad evolucionada o mejor que la de ahora, por Dios que cambiaría la tierra. Un ejemplo, ¿cómo sería el mundo si todo el mundo amara a Dios y a su prójimo como a sí mismo? ¿Habría maldad? No, no habría. ¿Habrían ejércitos? No, no habría. ¿Habría hambre? ¿Habrían guerras? No, no habría. ¿Habría delincuencias? No, no habría nada de eso. Por Dios, ¿cuánto necesitamos ese crecimiento espiritual si todos nos pareciéramos a Cristo? Es lo mismo. Wow, entonces llegar a crecer a esa estatura sería una humanidad evolucionada, madura, de mejor calidad. No estaríamos destruyendo todo. Qué interesante, con cada cosa que obtenemos, porque todo el mundo quiere tener, porque esa es parte de la filosofía, comprar y tener. El tener agota los recursos del planeta.
y el contaminar destruye el planeta. Entonces créanme que estamos en ese plano absolutamente todos y necesitamos cambiar como humanidad para dar un destino diferente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nosotros mismos. Entonces, esto está claro. Ahora, arrepentimiento es el segundo requisito. Hay mucha gente que dice, no, si yo quiero aceptar a Cristo, pero tienes que arrepentirte. Y arrepentirte, ¿sabes lo que significa metanoia? Cambio, apertura de mente. ¿Para qué? Para con Dios. Y ahí cuando te arrepientes y abres tu mente y conoces la verdad, recién empiezas a reconocer tus errores. Y cuando reconoces tus errores, tú tienes que decir, oye, yo no quiero seguir cometiendo estos errores. Eso se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento hay tres tipos. Uno que es claramente falso, que, ya sí, o perdóname. Ese es un arrepentimiento absolutamente falso, porque ni siquiera se arrepintió, es para que el otro no joda, para que no moleste. El segundo arrepentimiento es emocional, porque se siente solo, triste o lo que sea, pero ese va a durar lo que dura la emoción. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente donde yo decido cambiar la mente, esos pensamientos que son los que me hicieron tomar la decisión equivocada y que me hacen vivir la vida que llevo. Entonces, cuando yo decido tomar la mente de Cristo, la verdad, entonces mi vida cambia y es transformada. Entonces, un requisito es el arrepentimiento. Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que Él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí claramente Dios está pidiendo arrepentimiento, y arrepentimiento a todos los seres humanos. Si los seres humanos no nos arrepentimos de nuestros errores que estamos cometiendo, ¿cómo podremos hacer algo para cambiar el futuro? Si nosotros mismos estamos cometiendo los errores. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos buscar la palabra de Dios en todo momento para hacer crecer nuestro espíritu y leerla. Otro requisito es creer quién soy. Somos hijos de Dios. Y tenemos que tomar tal autoridad y comportarnos como tal y tomar la responsabilidad que eso significa. Yo no soy un mendigo del reino de Dios, yo soy un hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, potestad es poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y el que es nacido de la carne, carne es. Juan capítulo 3, enseñanzas de Jesús hacia Nicodemo. Cuando yo entiendo esto, yo ya no me comporto como un mendigo, sé quién soy, y me empiezo a comportar como un hijo de Dios que quiere que yo sea la imagen y semejanza de Cristo en la tierra. Santidad es otro requisito. Sin duda la santidad la va perfeccionando Dios, pero uno tiene que tomar la decisión de querer ser santo. Dios no actúa en contra de la voluntad de nadie. Dios le da al hombre libre albedrío, y si el hombre no quiere algo, créanme, esto es lo que ha hecho la diferencia entre tener buenos cristianos y no tener buenos cristianos, porque para buscar la santidad tengo que crucificar algunas cosas que no quiero crucificar, y por lo tanto, si no buscamos la santidad, no habrá una humanidad de mejor calidad, porque mientras esté el mal en el corazón del hombre y mientras lo acariciemos todos, no saldrá de la sociedad. Es necesario sacar el mal para que cambie el rumbo de la humanidad. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según un puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Crecer es llegar a la estatura del varón perfecto y tiene algunos requisitos que requieren de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, de nuestra decisión. Y esta decisión tenemos que tomarla y Dios no va a actuar en contra de eso. Ahora algunas características del crecimiento espiritual.
La primera se basa en un nuevo nacimiento, que ya lo conversamos un poquito, que tiene que ver con aceptar a Cristo, que tiene que ver con arrepentimiento y nacimiento al Espíritu. Esto trae un renacimiento, que es lo que llamamos nacimiento al Espíritu. Y este nacimiento definitivamente trae una nueva vida, pero en esencia el nuevo nacimiento es una característica. Si una persona no tiene un nuevo nacimiento, no puede tener crecimiento espiritual. Es una característica esencial del crecimiento espiritual. Otra característica se basa en lo que hace el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a exhortar y nos va a corregir en todo momento si es necesario, pero también nos va a consolar. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 está hablando el Espíritu Santo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está hablando del que vino primero, al que vino después. El que vino primero, Jesucristo, y el que va a perfeccionar la obra es el Espíritu Santo hasta el día de Jesucristo, que son dos, cuando yo muera o cuando Él venga en el rapto, que son los dos momentos del día de Jesucristo. Y en Efesios capítulo 5, versículos 5 al 18, voy a resumir un poquito, por tanto tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Aquí está dando un tremendo consejo. Si hay que llenarse de algo, que sea del Espíritu Santo. Y eso traerá el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a todo lo que tenemos que hacer. No hay crecimiento sin el Espíritu Santo. Es súper importante. Y aquel que no quiere buscar de Dios y el Espíritu Santo no tendrá crecimiento. Aquel que niega el Espíritu, hoy día hay doctrinas que niegan el Espíritu Santo, créanme, no tendrá crecimiento. Y a la larga su decrecimiento se notará. El conocimiento de Dios es el tercer requisito y la conexión con Dios. La Biblia dejó muy en claro en Efesios capítulo 3 y en varios de los versículos que leímos, que habla del conocimiento de Dios. Aquí quiero dejar muy claro que conocimiento no es saber de alguien. Yo puedo saber de Juan Pedro, pero puedo no conocerlo. Lo que importa, lo que Dios realmente le importa es que lo conozcamos. Cuando la Biblia habla de conocer, habla de intimidad. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer conocía al hombre cuando se casaban, es porque había tenido sexo con esa persona, había tenido intimidad. Ya, bueno, no hablemos de Dios con sexo, porque eso no es sexo. La intimidad con Dios es una conexión con el amor, de lo cual yo fui creado. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo soy amor. Cuando yo aprendo esto y me empiezo a conectar con Dios, que es amor, a través de la fe, a través del amor, y empieza a crecer ese amor en nosotros, entonces todo cambia. Todo cambia. Es una relación íntima con Dios. Nada que ver con lo sexual. Porque ese es totalmente espiritual. No lo imaginen así. Pero conocimiento es una experiencia realmente de conexión con Dios. Y cuando esto ocurre, esto cambia la vida. Y cambia la vida en forma significativa. En 2 Pedro 3:18, también lo leí hace poquito, habla de que antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el conocimiento de Dios es muy importante y esa es una experiencia personal. Esta experiencia personal se basa en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué es así? Porque cuando Jesucristo murió, Él rompió el velo del templo y el lugar santísimo que estaba reservado para el sacerdote una sola vez al año. Entonces ese sacerdote ya no era necesario porque Jesucristo había roto el velo y ya no habitaba en templo hecho por mano de hombre, sino que habitaba en el templo hecho por sus manos, que es mi corazón. Entonces yo ahora puedo entrar directamente a tener una intimidad con Dios, una relación, una conversación con Dios todo el día, para que Él me ayude en mi crecimiento espiritual. Por lo tanto, esto es muy importante. Nos va a hacer crecer en gracia, nos va a hacer crecer en muchas cosas. Y una vez que Dios me ha hecho crecer, me hace ver mis errores, me hace eliminar. ¿Para qué alguien quiere los errores? Quiero que entiendan la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento nos permite perfeccionarnos. Significa que
Si yo veo, Dios a través de su luz me hace ver las manchas que tengo y luego yo quiero limpiarlas. ¿Qué sentido tiene seguir con esas manchas? ¿Qué sentido tiene que ver con seguir con un pensamiento que está erróneo, que me hace cometer errores? No tiene ningún sentido lógico ni inteligente. Lo inteligente es deshacerse de aquello que me hace cometer errores y perfeccionarme hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y más encima, ahí Dios da un mandamiento, especialmente Jesús. Había un endemoniado que Jesús sanó y que quería seguirlo a toda costa. Y en Mateos capítulo 5, versículo 18 lo deja claro. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase seguirlo a él. Mas Jesús no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¡Wow! Entonces, ¿qué es un mandamiento? Hay un mandamiento divino, que contarle a otros lo que Dios está haciendo con nosotros. Si Dios nos está perfeccionando, hay que decírselo a otros para que otros también sean perfeccionados y así mejoraremos la calidad de la humanidad. El crecimiento espiritual tiene otra característica, es una gran humildad, que es parte del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu ya trabaja en nuestro espíritu, al final el Espíritu Santo da su fruto, que es amor, gozo, paz. Y es eso lo que anda buscando toda la humanidad, toda la vida. Amor, gozo, es felicidad, paz. Todo el mundo quiere amor, todo el mundo quiere felicidad, todo el mundo quiere paz. Y a esto le agregamos humildad y todo el fruto del Espíritu. Dios, eso es lo que todo el mundo anda buscando. Y si queremos encontrar esas cosas, debemos crecer o santificarnos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Porque ahí y solo ahí encontraremos la felicidad, el amor y la paz, el gozo. Un ejemplo de esto. Hay mucha gente que busca la felicidad a través de momentos divertidos. Por ejemplo, el carrete o la jarana. Esto significa que andan buscando la felicidad en otras cosas que no son espirituales. No la van a encontrar, porque tan pronto pasa, por ejemplo, una película divertida. Yo me puedo reír, pero una vez que salgo de la película, el corazón vuelve a su mismo estado anterior. Y si tenía pena, voy a volver a la pena, porque no he estado limpio, no he limpiado mis heridas, no he hecho lo que Dios está pidiendo de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, esto nos permite entender. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes una actitud, esto quiere decir una manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Eso es la autonegación, ya lo vamos a conversar en el futuro. Tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y la muerte de cruz. No cualquier muerte, una muerte horrible. Y Mateos capítulo 11, versículo 29, sabiendo lo que Jesús iba a hacer, sabiendo todo y teniendo todo claro, dijo en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren descanso? ¿Quieren sacarse la ansiedad, la angustia, las crisis de pánico? Hay una fórmula. Teniendo todas estas facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre y vino a morir. Algún día les voy a contar cómo es eso. Belén significa casa de Dios, casa de pan, perdón. ¿Y qué es Jesús? El pan de vida. ¿Y qué crecía en Belén? ¿Qué criaban en Belén? Criaban las ovejas para el sacrificio. Por lo tanto, ¿dónde tenía que nacer Jesús? En Belén. Y les puedo contar muchas más cosas entretenidas y maravillosas, pero va a ser otro día, porque hoy día me están diciendo que ya me pasé. Quinta característica. Tiene una transformación real. Voy a leerles un versículo para que les quede más claro. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una transformación real es una característica del crecimiento. Otra característica es la búsqueda continua. La Biblia nos enseña
que el que busca halla, el que pide recibe. Esto es muy importante. La actitud de crecer es algo que yo ando buscando continuamente. Y Pablo lo decía, que yo ya, no es que yo haya conseguido algo, sino que busco continuamente llegar a la meta, que la meta la va a alcanzar el día de Jesucristo. Y esto es muy importante. El que busca halla, el que pide recibe. Y el que no busca no halla, el que pide no recibe. El que no busca de Dios no lo encontrará. El crecimiento espiritual hay que buscarlo activamente, es un requisito de Dios. Y el que no lo busca no lo va a encontrar y será siempre un cristiano mediocre, o sea, tibio, y será vomitado por Dios. La última característica es el servicio, que es amor. Jesucristo dijo, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio es un amor. Yo estoy diciéndole a alguien que le sirvo, que le amo. Una madre le sirve a su hijo porque le ama. Y nosotros servimos a Dios porque le amamos. Y servimos a la humanidad porque le amamos. Y cuando tengamos esa conciencia, ya no estamos en un egocéntrico yo. Y ya no pensamos que el universo gira en torno a nosotros, sino que ya nosotros somos parte de un todo, del cuerpo de Cristo. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a pensar en el todo, ya no en nosotros mismos. Y ahí cambia nuestra forma de pensar, como la que tenía Cristo. ¡Wow! Y ahí reflejamos la mente de Cristo. ¡Qué tremendo! Yo lo encuentro increíble. Bueno, que Dios nos bendiga y que nos ayude en este crecimiento espiritual. La próxima semana estaremos con los obstáculos que impiden el crecimiento espiritual. Les invito para la próxima semana. Dios les bendiga y mantenga esta palabra en su corazón y empiece su crecimiento espiritual.